Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 25 de mayo, le tenemos las noticias. México cierra la semana con un total de 7,397 fallecimientos y 68,620 enfermos por coronavirus. Se acumularon 215 muertes y 2,764 casos en las últimas 24 horas. Autoridades estatales y municipales afirmaron que las siguientes 2 semanas serán críticas para el municipio de Lázaro Cárdenas, ya que 1 de cada 2 pruebas que se aplican han dado positivo a COVID-19. Un total de 9 sacerdotes han fallecido a causa del coronavirus en el país y otros 8 han sido contagiados de esta enfermedad. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, informó que se mantienen las celebraciones religiosas en privado, pero dio a conocer una serie de lineamientos con los que la Iglesia Católica se prepara para reanudar actividades. Por el delito de ataques al honor, el secretario estatal de Desarrollo Social, Juan Carlos Barragán Vélez, presentó denuncia penal contra el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arronis, y exigió una disculpa pública del edil capitalino Raúl Morón Orozco. Ante el incremento de la movilidad en Morelia, el representante de los comerciantes del centro histórico, Alfonso Guerrero, aseguró que este sector ha sido respetuoso de las medidas sanitarias y el 85% se mantienen inactivos. La encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental del INEGI reveló que con 21,043 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, Michoacán es uno de los estados menos corruptos del país. Un total de 22 estudiantes de diversas escuelas normales del estado fueron expulsados por la Secretaría de Educación por desacato a las medidas de sana distancia, indisciplina y robo de vehículos. En protesta a las acciones de la autoridad educativa y la detención de 2 de sus compañeros, normalistas retuvieron el viernes 2 vehículos de una empresa refresquera que liberaron luego de saquear el contenido. Y en los deportes, con una marcha y manifestación en el centro histórico capitalino, aficionados del equipo de fútbol Monarcas Morelia rechazaron la posible venta o cambio de plaza del conjunto michoacano a Mazatlán, Sinaloa. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, bienvenidos a Postdata. Es lunes 25 de mayo, le tenemos lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán, así es que la invitación es a que se quede con nosotros. Estamos para servirle, un placer saludarle a través de Vox en el 103.3 de FM, ya lo sabe, de lunes a viernes en punto de las 7 de la mañana. Saludamos también a quienes ya nos sintonizan a través de la plataforma Facebook, ahí nos encuentra como como postdata.news. Estamos para servirle, puede dejarnos comentarios, sugerencias. Trataremos también, si usted hace alguna aportación durante este espacio informativo, de darle lectura, comentarlo juntos. Y a usted que nos escucha a través de la radio, no lo olvide, tenemos una manera también de estar en contacto a través de una línea de WhatsApp 4437-350667. Se la repito, 4437-350667. Y vámonos a las noticias en esta semana que, si las cosas mejoran, si las cosas caminan de manera favorable en cuanto a la pandemia, podría ser esta la última semana de todas y cada una de las medidas de la sana distancia que se han aplicado en este país con motivo de la emergencia sanitaria, y a partir del 1 de junio tendría que aplicarse este semáforo que ha planteado la autoridad federal para poder retomar paulatinamente las actividades de lo que se ha denominado la nueva normalidad. Vamos a ver si se mantiene esto así o si la Federación en algún momento también, ante las circunstancias que se vivan, determina
que hay que prolongar esta sana distancia, estas actividades solamente esenciales y las no esenciales mantenerlas todavía sin entrar en operaciones. Hasta el momento se mantienen las cosas como estaban planificadas. Veremos pues si se reactivan, como le decía, si empezamos a retomar la nueva normalidad a partir del 1 de junio. Por lo pronto, ayer en el corte de las 7 de la noche, la Secretaría de Salud Federal informó que México cerró la semana con un total de 7,394 defunciones y 68,620 casos de personas que han presentado el COVID-19. Esto quiere decir que en las últimas 24 horas se registraron 215 defunciones y 2,764 casos nuevos confirmados de esta enfermedad. Es decir, no han mejorado las cosas, aún nos mantenemos en cifras complicadas en cuanto al número de contagios. Mire, a partir, por ejemplo, del pasado jueves, se registraron 2,973 contagios. El viernes 22 de mayo fueron 2,960. El 23 de mayo fueron 3,329. El sábado a las 7 de la noche se daba esta cifra que nuevamente instalaba un récord, se rompía el parámetro de los 3,000, se superaban los 3,000 casos nuevos de contagios, lo cual pues hacía ver un escenario complicado. Por fortuna, en el corte del domingo disminuye un poco la cifra, no es todavía una cifra saludable, digámoslo así, pero disminuyó y es este que le acabo de dar, de 2,764 nuevos contagios. En cuanto a fallecimientos, el jueves nos quedamos lamentablemente con 420 personas que perdieron la vida. El viernes 22 de mayo, 479. El sábado 23 de mayo bajó a 190 personas que perdieron la vida. Y el 24 de mayo fueron 215 las que se contabilizaron ayer justamente en las últimas 24 horas. ¿Cómo estamos en Michoacán? En Michoacán se registraron, por fortuna, solamente un fallecimiento. Es grave, usted lo sabe. Solo uno es grave, pero afortunadamente fue solamente uno. En el caso de nuevos contagios, se registraron 50, de ellos 23 en el puerto de Lázaro Cárdenas, uno en Morelia, este otro municipio que se ha visto pues complicado en los últimos días es Apatzingán, que sumó 9 contagios nuevos. Uruapan 2, Zitácuaro 2, Hidalgo y Tuxpan 1 cada cual, Huetamo 2, Jacona 1, Chilchota 2, Parácuaro 1, Angangueo 3, Tangancícuaro 1, Cojumatlán de Régules también sumó 1. Todos ellos hacen un total de 50 casos nuevos en Michoacán. Hay 735 pacientes en este momento sospechosos y se han estudiado un total de 5,540 pacientes. Se encuentran 50 personas hospitalizadas, de ellas 39 están en condición grave, 45 en hospitales públicos y 5 más están en hospitales privados. Las personas que hasta el momento han padecido la enfermedad y se han recuperado son 576 personas en esta condición en el territorio michoacano. Así amanece pues el COVID-19 en nuestro país y en Michoacán, para que usted tome sus previsiones. No ha pasado todavía el peor de los momentos, ténganlo en cuenta. Vamos a ponerle todas las ganas a esta última semana. Así se maneja hasta el momento que podríamos permanecer en esta emergencia sanitaria y con todas las medidas que conocemos para evitar el contagio. Vamos a ponerle todas las ganas, insisto, con la esperanza, con la expectativa de que efectivamente se pueda disminuir el número de contagios, el número de fallecimientos y se puedan aplicar pues las nuevas condiciones para recuperar la normalidad a partir del 1 de junio.
Autoridades estatales y municipales afirmaron que las siguientes 2 semanas serán críticas en el municipio de Lázaro Cárdenas, ya que una de cada 2 pruebas que se aplican allá para detectar COVID-19, una de cada 2 da positivo. La jefa regional del gobierno de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, expresó que en Lázaro Cárdenas las siguientes 2 semanas serán críticas para la pandemia del COVID-19, misma que ha dejado en este municipio la mayor cantidad de pacientes de coronavirus en el estado, que hasta este sábado reportaba 757 enfermos y 42 defunciones. No va a haber poder humano, recursos que nos alcancen, ni el mayor de los ánimos que todos tengamos por querer salvaguardar esta situación y a las familias si no ponen de su parte. En este momento la salud está en manos de cada uno de nosotros. La verdad, ni el hospital, ni el Seguro Social, ni el ISSSTE, ni las clínicas, ni todos los esfuerzos médicos y recursos que tengamos, tanto de iniciativa pública y privada, nos van a alcanzar para poder revertir una situación que, como ya lo han señalado, las próximas 2 semanas pueden ser muy críticas. Tenemos que hablarnos con la franqueza. Con estas palabras, invitó a los lazarocardenenses a quedarse en casa para hacer frente a la pandemia. También agregó que la mayor cantidad de casos de COVID-19 se concentra en Lázaro Cárdenas con un 70%. En rueda de prensa virtual, el doctor de la Jurisdicción Sanitaria número 8, Jonás García Delgadillo, refirió que en dicha región, de las muestras que se realizan, una de cada 2 sale positiva. En Lázaro Cárdenas tenemos una positividad, si la aproximamos es de un 50%, quiere decir que todas aquellas personas que han sido analizadas, la mitad ha salido positiva. Hay una relación 1 a 1 de cada 2 personas que van a hacerse una muestra en el Seguro Social, en el Hospital General, en el ISSSTE, en la SEMAR, en la clínica privada o con nosotros, una de cada 2 sale positiva. Y si llevamos ese muestreo, ciertamente es una muestra representativa a la extensión de la población, podríamos decir que el virus permanece activo. García Delgadillo invitó a no relajar las medidas que se han implementado para evitar que sigan aumentando los casos en la entidad. Esto con la finalidad de regresar a la nueva normalidad. También agregó que en Lázaro Cárdenas las instituciones de salud no han sido superadas, pero señaló que en un caso de rebrote del virus sí podrá haber un colapso en los servicios de salud, debido a que el virus afecta en su mayoría a las personas mayores a 59 años. Reportó para Postdata Alan López Beltrán. Y luego de que el pasado miércoles fueron clausurados negocios de giros no esenciales instalados en el mercado Independencia de Morelia, comerciantes aseguraron que no han obtenido respuesta todavía de las autoridades, ya que esperaban se llevara a cabo una reunión el viernes para ser atendidos directamente por el presidente municipal Raúl Morón Orozco. El encuentro, informaron, finalmente no se realizó. El representante de los Comerciantes Unidos del Mercado Independencia, Francisco Lara Ortiz, aseguró que no abrirán a la fuerza y que lo que quieren es dialogar y alcanzar acuerdos. Que nosotros queríamos que el señor presidente nos hiciera favor de recibirnos. Entonces, nos dijo que podría ser el viernes a las 6 y que estaba por confirmar, pero no confirmó, ni confirmó nada ni nada. Por delito de ataques al honor, el secretario estatal de Desarrollo Social, Juan Carlos Barragán Vélez, presentó denuncia penal contra el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arronis, y exigió una disculpa pública del edil capitalino, Raúl Morón. Por el delito de ataques al honor, el secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez, presentó este sábado denuncia penal contra el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arronis Reyes, al señalar que el funcionario lo acusó de los delitos de insubordinación e incitación a la violencia, al responsabilizarlo en conferencia de prensa que había asusado a los comerciantes del Mercado Independencia a la reapertura de sus locales, pese a que las disposiciones sanitarias lo prohíben debido al riesgo de contagio del COVID-19. Se presenta la denuncia el día de hoy en contra de Humberto Arronis Reyes, secretario del Ayuntamiento de Morelia. Señalamos en la denuncia ataques al honor en nuestra contra por el cargo conferido por parte del Ejecutivo del Estado y negamos rotundamente la apología del delito, insubordinación e incitación a la violencia que ellos señalaron en el manifiesto, en la rueda de prensa
En entrevista, explicó que la autoridad municipal conoce que quien realmente fue el incitador fue un integrante del Cabildo que pertenece a su expresión política. Precisó que en redes sociales, el regidor que ocupa la primera posición de la lista de integrantes del Cabildo reconoció abiertamente su apoyo a los comerciantes y los llamó a manifestar su inconformidad, pero evitó mencionar su nombre. Que quien verdaderamente fue un integrante del Cabildo que además pertenece a su expresión política, a su grupo político, a su partido político. Y creo que nosotros no somos quienes para darle la información al propio ayuntamiento, sino que el ayuntamiento, antes de hacer alguna declaración, antes de acusar a alguien, tiene que tener elementos y pruebas suficientes. Informó que en la denuncia exigió una denuncia pública del presidente municipal de Morelia, en el entendido de que Arronis Reyes es su subordinado y actúa con su consentimiento. Exigimos una disculpa pública de parte del presidente municipal de Morelia, porque pues lo que hizo el secretario del ayuntamiento al difamarnos, pues fue con el consentimiento del presidente. Él es su subordinado. El funcionario estatal informó que le notificó al secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, y al jefe de la oficina del gobernador, Eric López Barriga, de que promovería la denuncia, mientras el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, solo le envió un mensaje, al considerar que en su agenda hay muchas cosas más importantes que atender. Para Posdata reportó Verónica García. Bueno, y tiene usted lo que sucede entre estos dos personajes y pues usted ya lo sabe, pero no está de más que se lo comente. Todo esto ya tiene tintes totalmente electoreros, es lamentable, pero en nuestro país así son las cosas. En medio de una pandemia, en medio de esta crisis de salud que obligaba a que las autoridades se unieran para trabajar, para hacer un esfuerzo conjunto y evitar la mayor cantidad de muertes y de contagios, lo que hemos visto desde la federación, pasando por estados y municipios, es una constante pugna. Eso es lo que ha prevalecido, son pocos los que se han abstenido. Hay una búsqueda en cada paso que dan las autoridades de llevar agua a su molino, hay una búsqueda electorera en prácticamente cada acción. Vemos por todos lados funcionarios atacándose unos contra otros, vemos funcionarios saludando con sombrero ajeno en medio de la crisis, presumiendo a través de sus redes sociales que entregan apoyos a los ciudadanos más necesitados, y lo hacen, como usted sabe, con dinero que no es suyo, pero de todas maneras saludan con sombrero ajeno como si estuvieran haciendo un enorme esfuerzo. Lamentable por todos lados cómo se vive en este país. Cada situación está regularmente contaminada por politiquería, regularmente está contaminada por ver cómo logran llevar algún voto para la próxima elección a su favor. Es terrible lo que hemos visto en esta pandemia, nos ha mostrado pues la miseria humana que le caracteriza a buena parte de los servidores públicos en este país, que han tratado de sacar provecho en medio de esta crisis, en lugar de haberse coordinado, en lugar de hacer un esfuerzo para contener los contagios y sobre todo las muertes. Y lamentablemente caemos a esto que usted acaba de escuchar, una disputa entre Humberto Arronis y Juan Carlos Barragán, que no es nueva, usted ya lo sabe, tiene un rato que se dan con todo. Si había que elegir representantes de las diversas tenencias en Morelia, bueno, pues ahí también se dieron con todo. Ahora en torno a aplicar unas medidas de contingencia, unas medidas para evitar contagios del COVID-19, en lugar de hacer equipo y trabajar con un solo discurso todos los niveles de autoridad, pues no, encontramos este tipo de acusaciones y este tipo de actuaciones legales. Vamos a ver qué determina la autoridad en este caso, quién es el responsable de esto que se dio la semana pasada en el mercado de San Juan, como le conocemos, el mercado Revolución. A ver finalmente quién tiene la razón, luego de que Humberto Arronis acusó que Juan Carlos Barragán había ido a azuzar a los comerciantes para que retomaran actividades. Lamentable, realmente lamentable lo que hemos visto en este país en medio de la pandemia. Y bueno, ni siquiera el presidente de México, que tanto presume de ser honesto
y tratar de evitar la corrupción, ni él se pudo aguantar las ganas y anduvo también saludando con sombrero ajeno, mandando avisar a todos los que habían accesado ya algún crédito del IMSS con una carta firmada por su nombre, un asunto también penalizado, un asunto que viola el artículo constitucional 134, si no mal recuerdo. Lamentable, pues, le digo, desde arriba hasta abajo, terrible lo que hemos visto en este país, cuando debiéramos estar organizados y coordinados. Lo que se ha visto de parte de las autoridades es una disputa y una búsqueda desde ya de votos para los próximos comicios. Terrible por todos lados. Y bueno, ante el incremento en la movilidad en Morelia, el representante de los comerciantes del centro histórico, Alfonso Guerrero, aseguró que este sector ha sido respetuoso de las medidas sanitarias y que mantienen las cortinas abajo el 85% de los asociados. Tras el aumento del 30% en la movilidad de las calles en la capital michoacana, el presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia, Alfonso Guerrero Guadarrama, indicó que las medidas de restricción en plazas públicas y la no apertura de locales no esenciales se ha respetado en estricto apego a la información que ha dado la autoridad municipal y estatal, por lo que de los 3.250 locales continúa el 85% cerrados. No, mira, esta movilidad se está dando fuera del centro histórico, en las colonias que están alrededor de Morelia, que pues creo que no han entendido el objetivo del confinamiento, y también las autoridades pues no han sido tan rigurosas en las medidas restrictivas. Al respecto, señaló que pese a que existe una menor concentración de personas, a diferencia del centro histórico, el aumento de movilidad se ha dado en otras zonas de la ciudad que aún no han entendido el objetivo del confinamiento y, por otro lado, la autoridad no ha sido lo suficientemente rigurosa para vigilar el cumplimiento de dichas medidas, que solamente han sido aplicadas principalmente en el primer cuadro de la ciudad, en la avenida Lázaro Cárdenas, así como en el monumento a Lázaro Cárdenas. Estamos igual al 85% de cierres y solamente están abiertos los que son prioritarios, los relacionados con alimentos. Hay medidas que no hay en otras partes, como el cerco con vallas metálicas, que impiden acercarse a esos lugares en donde puede concurrir la gente, como es la Plaza de Armas y, en fin, es lo mismo en la Plaza Valladolid. Guerrero Guadarrama informó que hasta el momento son alrededor del 15% de negocios que ya no abrirán sus puertas y existe el riesgo de que los que sí abran al poco tiempo no puedan subsistir ante dicha crisis económica derivada del COVID-19. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. El colaborador del Observatorio Diocesano, Cristian Abraham Ortiz Gómez, dio a conocer que hasta el momento 9 sacerdotes han fallecido a nivel nacional por el COVID-19, mientras que otros 8 han resultado positivos a la enfermedad. Así lo informó aquí en la diócesis de Morelia y en las diócesis pertenecientes también a esta provincia. Afortunadamente, dijo, no se tienen casos reportados. Al día de ayer iban 9 sacerdotes fallecidos por COVID en México, de las 2 diáconos permanentes y una religiosa. Todos ellos de diferentes diócesis, de Puebla, de León, de Tlanepantla, de Cuernavaca, de Veracruz y Xochimilco. En Morelia, en la arquidiócesis de Morelia y en las diócesis pertenecientes a la provincia de Morelia, afortunadamente no ha habido casos reportados. Además, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, informó que se mantienen las celebraciones religiosas en privado, pero dio a conocer una serie de lineamientos con los que la Iglesia Católica se prepara ya para reanudar actividades. El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, presentó una serie de lineamientos generales para la reapertura gradual de los espacios religiosos durante la pandemia del COVID-19 en base a las medidas de higiene y sanitización que recomiendan las autoridades de salud, con lo cual la Iglesia Católica espera la solidaridad de los feligreses para emprender el nuevo camino del restablecimiento funcional de las actividades del culto. Por ello, los obispos que conformamos la Conferencia del Episcopado Mexicano, preocupados por la salud espiritual y física de todos los fieles,
presentamos los lineamientos generales para la reapertura gradual de los espacios físicos de la vida eclesial, sobre todo el aspecto cultural, sacramental y pastoral. Garfias Merlos indicó que mientras no haya indicaciones de que la curva se aplane y se tenga la seguridad de que la contingencia descienda, continuará con los criterios que se han implementado para esta fase, por lo que las celebraciones de misa se mantienen solamente con asistencia limitada, donde sea posible seguir aprovechando los medios de comunicación virtual. Para las celebraciones de la Santa Misa, tanto entre semana como dominical, matrimonios, 15 años, primeras comuniones y defunciones, el criterio se mantiene como hasta este momento, solamente con asistencia limitada, continuando con lo que hemos llamado culto privado, incluidas las fiestas patronales, donde sea posible seguir aprovechando los medios de comunicación virtual. Monseñor informó que de acuerdo con la evolución de la pandemia, se irá indicando la manera de regresar de manera gradual la nueva normalidad. De acuerdo a la evolución de la pandemia durante el mes de junio, en la segunda quincena oportunamente se darán las indicaciones sobre la forma de ir regresando a la nueva normalidad. Finalmente, el líder de la Iglesia Católica en Morelia pidió paciencia en relación a la reapertura del culto público y del culto presencial, ya que considera oportuno esperar hasta que pase la fase 3. Asimismo, dejó a libre albedrío de los párrocos de cada iglesia para que se organicen y realicen las actividades con un cuidado sanitario minucioso y un número limitado de asistentes una vez de que el semáforo rojo cambie en la entidad. Para Postdata reportó Ismeni Díaz. Además, en el marco de la celebración de la 54ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, destacó la importancia que tiene el trabajo de los medios de comunicación, ya que el mundo necesita de noticias que construyan para avanzar como país. Garfias Merlos refirió la necesidad que se tiene de comunicar confianza y esperanza ante un mundo que vive herido por el mal y el sufrimiento, y sobre todo en la situación que aqueja a todo el mundo derivado de la pandemia por COVID-19. Nuestro mundo necesita de buenas historias para no perderse. Historias que construyan, no que destruyan. Historias que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, aprendamos a comunicar confianza y esperanza en nuestro mundo tan herido por el mal y el sufrimiento, y más en estos momentos de pandemia del COVID-19. Le vamos a adelantar ahora la información deportiva porque el rumor sobre la salida de Monarcas Morelia, de la plaza de Morelia, justamente para ir a Mazatlán, se presume que TV Azteca decide cambiar al equipo a aquel lugar del país. Bueno, pues ese rumor que se ha venido consolidando con el paso de las horas y con el silencio de TV Azteca, que ya sabe usted cómo se las gasta en el manejo de las decisiones que toma respecto al equipo michoacano, pues no es nueva. Hay varias ocasiones, ya no recuerdo ni cuántas, el rumor se ha mantenido así, 2, 3 días, una semana, y TV Azteca no dice absolutamente nada. Pasó la última vez, si no mal recuerdo, se habló mucho que Monarcas dejaba Morelia para irse a Veracruz, luego no sucedió nada, pero la directiva no decía absolutamente nada, se esconden. Esa es la lógica de trabajar este tema de TV Azteca, un asunto terrible, lamentable por todos lados, pero bueno, el rumor surgió de nueva cuenta. Varios periodistas nacionales del ámbito deportivo dieron a conocer la noticia de que Monarcas Morelia dejaba la capital michoacana y se iba a Mazatlán, y esto generó que aficionados al equipo Monarcas salieran a las calles ayer justamente para pedirle a TV Azteca que deje a Morelia aquí en la capital michoacana, y para pedirle también a las autoridades que hagan su parte para poder retener al equipo. Le dejamos la sección deportiva y ya está listo justamente Luis Manuel Baeza. Adelante, Manolo, buen día.
Postdata Deportes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Vox 103.3 y de Postdata. Vamos a ir rápidamente con la información de los deportes, comenzando con información de Monarcas Morelia, y es que este fin de semana creció el rumor acerca de la posible mudanza del equipo de la Monarquía rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Ante esto, varios aficionados del conjunto de Monarcas se organizaron por medio de redes sociales y se convocaron para hacer una marcha precisamente en Palacio de Gobierno y exigirle tanto al gobierno estatal como a la directiva de Monarcas Morelia que no vendan precisamente al equipo de la Monarquía. Este domingo, aficionados del equipo de fútbol Monarcas Morelia se manifestaron frente al Palacio de Gobierno, en el centro de Morelia, para rechazar la posible venta del conjunto michoacano. Los aficionados manifestaron su descontento con la posible venta del equipo Mazatlán, Sinaloa, hecho que de darse marcaría la desaparición del equipo michoacano y dejaría a la ciudad de Morelia sin fútbol profesional. Los aficionados al equipo michoacano arribaron alrededor de las 12 del día a las afueras de la Catedral Michoacana, donde por medio de cánticos exigieron a la directiva de Monarcas y al gobierno del estado no venda al equipo a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El equipo, la afición en las buenas y en las malas, ahí estamos, nosotros como aficionados, muchos están cada 15 días, nosotros cada 8 días, porque vamos aquí y salimos afuera. Luego de permanecer cerca de 30 minutos afuera del Palacio de Gobierno, el grupo de cerca de 150 aficionados de Monarcas Morelia marcharon por la avenida Madero con rumbo a las Fuentes de las Tarascas y en el camino realizaron 2 paradas. La primera fue en la tienda de Salinas y Rocha y la segunda en Electra, donde realizaron cánticos y lanzaron consignas contra su dueño y propietario del equipo, Ricardo Salinas Pliego. ¡Chingue a su madre, Pliego! ¡Es el primer aviso, cabrones! ¡Es el primer aviso! ¡Es el primer aviso! ¿Y la gente? ¡Es el primer aviso! ¡Es el primer aviso! Finalmente llegaron a las Tarascas, lugar en donde se han festejado los campeonatos de Liga MX y Copa MX, pero esa tarde los aficionados se juntaron en un solo grito de "Morelia no se va", y minutos después comenzaron a despejar el lugar, dando por finalizada la manifestación y esperando que en los próximos días se dé a conocer la permanencia del equipo en la ciudad de Morelia. Y continuamos con información de Monarcas Morelia, Carlos, y es que en medio de la incertidumbre acerca del futuro de Monarcas, el club informó por medio de un video en sus redes sociales que el entrenador argentino Pablo Guede ya no será más el entrenador del conjunto michoacano. Guede, quien llegó al conjunto de Monarcas en agosto de 2019 durante la apertura 2019, realizó un cambio precisamente en la Monarquía que hasta antes de su llegada hay que recordar que no había conseguido ninguna victoria en ese torneo. Con él hay que decir que alcanzó después las semifinales también en dicho torneo, en donde fueron eliminados por las Águilas del América, quedando a prácticamente nada de pasar a la gran final. El argentino dirigió un total de 22 partidos de liga, 4 de liguilla y 6 más por la Copa MX, sumando un total de 14 victorias, 6 empates y 12 derrotas con Monarcas Morelia. Ahora, en medio de esta incertidumbre sobre el futuro del equipo michoacano, se espera obviamente que en los próximos días ya se dé a conocer si cambia de sede o si se queda aquí en la ciudad de Morelia, Michoacán, y también quién será el nuevo entrenador del equipo, que se habla puede ser Juan Francisco Palencia. Hasta aquí la información de los deportes, Carlos. Yo me despido, que tengan un magnífico inicio de semana. Hasta mañana. Ahí tiene usted la información deportiva. Veremos también si la salida de Guede está relacionada a este rumor del cambio de sede. Por lo pronto, lamentable que un equipo profesional de primera división pues tenga que operar de esta forma, si es que se va o si es que se queda, que no tenga, digamos, el rigor, el profesionalismo, la debida comunicación de informar sobre lo que sucede. Lamentable, pues, el que se calle Monarcas Morelia de esta posible decisión. Veremos cuándo sale finalmente a decir lo uno o lo otro. Por lo pronto está generando la inconformidad que usted aprecia, porque no pierda de vista que estas personas que salieron a las calles ayer pues lo hacen en un momento crítico de la pandemia, en el contagio del COVID-19 álgido a nivel país. Michoacán no es la excepción, y entonces lamentable por todos lados lo que sucedió ayer, y lamentable la actitud de esta empresa Monarcas Morelia, perteneciente a Salinas Pliego, que no ha fijado hasta el momento una posición al respecto.
Vamos a hacer una breve pausa, tenemos más noticias, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. Quédate en casa. Ante la emergencia sanitaria, Postdata se solidariza con los negocios morelianos que ante la emergencia sanitaria entregan sus productos a domicilio. Cuídate y cuida a tu familia a la par que apoyas el comercio local. La Jugosita, con su especialidad de carne en su jugo, oferta un extenso menú que incluye menudo, quesadillas, patitas de puerco, arrachera, botanas y postres. Para que te quedes en casa, La Jugosita pone a tus órdenes el servicio a domicilio. Basta con llamar al 4434 45 28 29 para que disfrutes de sus deliciosos alimentos para desayunar o comer. El horario de atención es de 9:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. Quédate en casa y come rico. Estación 52 Grill te ofrece los siguientes paquetes. Combo doble, incluye 2 hamburguesas con queso, tocino, chile toreado y papas a la francesa, además de 2 bebidas por 150 pesos. Combo cuádruple, incluye 4 hamburguesas y 4 bebidas por 280 pesos. Contáctanos en el número telefónico 4434 05 68 66. El horario de servicio es de 2 de la tarde a 9 de la noche. Tortas Acueducto 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, pierna, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado a la zona de la salida a Mil Cumbres, salida a Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Tonerama, todo lo que ocupas en consumibles para tu computadora o impresora. Basta que nos llames y con gusto te enviamos el cable, tóner o memoria que necesites para que realices tus actividades profesionales y de entretenimiento en tu casa. Además, tenemos ofertas en computadoras e impresoras. Estamos para servirte. Llámanos a los teléfonos 314-6941 y 4431-576249. Quédate en casa. Postdata con Carlos Monge. Continuamos. Reporte vial. Ya estamos de regreso y vamos a ver cómo están las vialidades en Morelia. Está listo Francisco Sotomayor. Paco, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días.
Buenos días a todos. Una mañana bastante fresquecita en la capital. Y pues no vas a creer. El día de ayer, pues ya a todos es sabido que la manifestación que de los aficionados del equipo Monarcas, que casi pues todo está dicho que el equipo se va de casa, y que pues no, la gente dice que por qué se lo llevan, ¿por qué? Pues así son las cosas, después de casi 40 años, 39 años para ser exactos, de sabores, de desabores, de amarguras, de sonrisas, pues todo dice que el equipo se va a ir. Ayer fue un día de mucha manifestación, de marcha, de estar aquí en el centro de Morelia, y terminaron en la madrugada hasta cerca de la 1 de la mañana aquí en el Infonavit La Colina, donde te puedo comentar que tuvo que llegar la fuerza pública, ya que no se podían controlar a esos jóvenes de la locura 81 aquí en La Colina, y pues tuvo que llegar no un policía, ni dos, ni tres, una patrulla. Ya ves que ya llega la unidad y ya no la respetan, llega la gente y agrede a los elementos policíacos con una facilidad, los quiere golpear, los quieren insultar. Pues tuvo que llegar más unidades y más, hasta controlar los andadores aquí en La Colina. Esto era casi a la 1 de la mañana, cuando apenas podían controlar la situación los elementos policíacos. Así como tú lo escuchas, Carlos, ya la gente no acata órdenes, dice que se retiren a su casa, o no se quieren retirar, andaban con la banda de música, andaban con la fiesta en grande, y así estaba la situación aquí en el poniente de la capital. Ahorita, la circulación, ¿cómo se encuentra? La circulación está complicadita, ya empieza a verse complicada, principalmente aquí en el poniente. La circulación viene ya complicada desde lo que es la zona de Villas del Pedregal, Villas de la Loma, la Hacienda Capula, Tajícuaro. Muy complicada la circulación en esta rúa vehicular. ¿Cómo está el distribuidor vial? Muy complicado, dirección a lo que es el monumento a Lázaro Cárdenas. Vemos mucho movimiento, parece que ya la gente pues ya se le olvidó que estamos en pandemia, sigue subiendo y no hay gente que quiera acatar indicaciones sanitarias. Las plazas se encuentran con vallas, ya no más es una, son dos, son 5 plazas las que las han cerrado, y la gente pues ya dice, si van a cerrar las plazas, nos vamos a lo que es la zona de la Calzada de San Diego a sentarnos y a respirar aire puro. Así las cosas, así la gente se las gasta, y bien estar sentados a distribuirse en la zona de la Calzada de San Diego. ¿Y cómo se encuentra hablando esta calzada ahorita? Aquí en lo que son los alrededores de las Tarascas, González Bocanegra, lo que es Sor Juan Inés de la Cruz, con circulación aceptable en esta zona del centro de Morelia. Nos vamos rápidamente al oriente. ¿Cómo se encuentra el oriente? En ayer también nos reporta circulación complicada en el distribuidor vial de la salida a Mil Cumbres, dirección salida a Chao. ¿Cómo se encuentra el crucero de la salida a Salamanca? Eugenio Núñez nos reporta muy complicada la circulación antes de las 8 de la mañana. Recuerde, quédese en su casa. Muy buenos días. Gracias, Paco, buen día. Excelente día para todos. Ahí tiene usted el reporte vial de Paco Sotomayor. Y vámonos con más noticias, una que le voy a presentar ahora que sorprende, la verdad, estos resultados. Habla de corrupción. A nivel nacional, el último año creció demasiado, los últimos 2 años, mejor es el comparativo del 2017 contra el 2019, y ahora se arrojan los resultados. Ha crecido de manera preocupante la corrupción en este país. Dicho de otro modo, no bajó con el puro discurso, digamos, del presidente López Obrador. No llegó, ahora que es otro partido, Morena, el que tiene las riendas en este país. No alcanza solamente el discurso para que las cosas cambien, y por el contrario, a nivel nacional empeoró el tema de la corrupción. Pero sorprende porque Michoacán, esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que llevó a cabo el INEGI, reveló que con 21,043 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes, que no es menor, es un asunto al final todavía grave, pero pese a ello, Michoacán se ubica entre los 10-11 estados menos corruptos de este país. La verdad es que sorprende, y entre las instituciones o las áreas que se encuentran mayormente señaladas en esta situación es el área o la institución de la seguridad pública.
Durante el 2019 en Michoacán se cometieron 21.043 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes. Los más frecuentes fueron los generados al tener contacto con autoridades de seguridad pública, hacer trámites ante el Ministerio Público y permisos relacionados con la propiedad, en los que un ciudadano llegó a pagar mordidas o pagos extraoficiales de entre 2.655 y 4.331 pesos, mientras el promedio nacional fue de 3.822. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental correspondiente al año pasado, realizada por el INEGI, reveló que en términos generales, en el Estado, 53.889 personas fueron víctimas de actos de corrupción en contacto con autoridades de seguridad pública, 24.449 en trámites con el Ministerio Público y 22.678 en permisos relacionados con la propiedad. En la tasa de incidencia de corrupción o número de actos de corrupción por cada 100.000 habitantes, Michoacán se ubica entre las entidades menos corruptas a nivel nacional, donde ocupa el lugar 21. De acuerdo a la encuesta, el Estado registró una disminución del 22% en relación a los actos de corrupción que se reportaron en 2017, cuando la incidencia fue de 26.727 hechos. En el caso de las víctimas, en el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística, se informó que en 2019, un total de 10.231 michoacanos por cada 100.000 habitantes aseguraron haber sido víctimas de corrupción, lo que representó una disminución de 31.1% en relación a la encuesta del 2017, cuando el número de víctimas fue de 14.547 por cada 100.000 habitantes. Michoacán se encuentra además por arriba de la media nacional en el porcentaje de población que enfrentó algún problema al realizar trámites, ya que 58.3% reconoció haber padecido esta condición, y en el país la cifra fue de 48.1%. Para Postdata reportó Verónica García. Bueno, ahí están los datos, es información del INEGI y pone a Michoacán, bueno, pues una situación no tan desafortunada. Es desafortunada con las cifras que hay de todas maneras, en estar pagando estos 2.600 pesos como mínimo, que se registren más de 21,000 casos por cada 100,000 habitantes, pues no es un asunto menor, pero en medio de esta terrible situación que es la corrupción, donde no pierda usted de vista que si bien los culpables son las autoridades estatales, municipales y federales, pues los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos de a pie, sí participamos, sí queremos darle una mordida al de tránsito, sí queremos agilizar un trámite dándole una mordida a algún funcionario, pues somos parte de la corrupción. No lo pierda de vista. Para que haya corrupción tiene que haber cuando menos 2 personas, 2 entidades que quieran hacerlo. Por eso tómelo en cuenta y bueno, sorprende, repito, que Michoacán, en medio de esta situación que se evalúa por parte del INEGI, ocupe, le repito, se ubique en el último tercio. No está tan grave como si lo están otras partes del país, pero el país en su conjunto no ha mejorado el combate a la corrupción, sigue creciendo la corrupción en nuestro país, un asunto por todos lados lamentable. Y vámonos a la información del ámbito de seguridad. Ya está listo Conrado Álvarez y Red 113. Conrado, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, mi estimado Carlos. Buenos días también a todo tu público. Y comentarles que en San Lucas un total de 12 cadáveres del sexo masculino fueron abandonados en la caja de una camioneta con placas del estado de Guerrero. Esto en un predio precisamente de aquella demarcación. Al momento las víctimas están en calidad de desconocidas y según las primeras investigaciones de la Fiscalía, existen datos, Carlos, de que los fallecidos fueron traídos de Guerrero y dejados en tierras michoacanas. Los elementos de seguridad pública se trasladaron al área y acordonaron el perímetro. Esto justo en la carretera Huetamo-San Lucas, en la desviación a la comunidad de Terrero Prieto. Los finados estaban en la caja de una camioneta Nissan de color rojo con matrícula de Guerrero. Esta fue asegurada por el personal de la Fiscalía para continuar con las pesquisas sobre el tema. Los difuntos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Voces oficiales dijeron que estos letreros, porque les fueron dejados por los asesinos a los fallecidos, unos narcomensajes, mencionaron estos contactos gubernamentales que versaban estos
con letreros sobre la pugna entre grupos criminales que hay en la región. De esta manera, pues la carpeta de investigación conducente fue iniciada. Y también en la zona de Puándiro, 4 mujeres y un joven muertos, así como un lesionado, fue el resultado de una agresión a balazos contra una familia perpetrada por unos gatilleros que rompieron en el domicilio de las víctimas, ubicado en la colonia San Antonio Carano, según informó la policía. Trascendió que 2 pistoleros que iban en una moto pues llegaron, se metieron a la residencia que está en la privada Francisco Ortiz Rubio y repaguearon a los moradores para enseguida darse a la fuga. El perímetro fue resguardado por los elementos de seguridad pública, quienes alejaron a los curiosos. Posteriormente la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos. Trascendió también que los autoexcisos fueron identificados como Alexis, de 18 años de edad, así como Margarita, Ana Luisa, de 22, Cecilia, de 26, y Dolores, de 38 años de edad. Mientras que el lesionado Francisco, de 45 años, él fue canalizado rápidamente a un hospital. A consecuencia de los hechos, pues se reforzó la seguridad en aquella región con el objetivo de capturar a los responsables. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay detenidos con relación a este tema. Y vámonos a Zitácuaro, porque allá 6 brigadistas se apoyaban en los trabajos de combate al fuego en el incendio del Cerro del Cacique. Se extraviaron en la referida área natural, pero después de un intenso operativo interinstitucional fueron localizados sanos y salvos. En esta movilización participó el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, brigadistas, vecinos de la comunidad y la ciudadanía en general. Desde el día que se desaparecieron, desde el sábado, inició esta movilización, que incluso también duró durante parte de la noche, y al final los 6 adultos fueron localizados atrapados en los peñascos del Cerro del Cacique, quienes se habían sumado precisamente a las labores de lucha contra el incendio. Las autoridades municipales, Carlos, divulgaron que a las 6 de la mañana del domingo fueron rescatados Tito, Ulises, Víctor, Alexis, Víctor, Manuel y Joel. Todos ellos presentaron hipotermia y deshidratación, además 2 de ellos luxaciones leves. Ante ellos los cuerpos de emergencia atendieron a las personas y al final fueron canalizadas a un hospital donde fueron valoradas por los doctores y posteriormente se retiraron a sus domicilios. Mi estimado Carlos, de información, excelente inicio de semana para todos. Gracias, Conrado, buen día. Muy buenos días. Bueno, y tiene usted la información. Lamentable lo que sucede todavía en el ámbito de la seguridad de nuestro estado. Por fortuna también, como ya nos informaba respecto al cacique, estos trabajadores de integrantes de todos estos equipos, esta fuerza para combatir incendios, ya fueron localizados, por fortuna un susto nada más. Y por otra parte, el Cerro del Cacique finalmente pudo controlar ya las autoridades, todo este equipo pues heroico, no hay otra manera de decirlo, personas que ponen en riesgo su vida para contener este tipo de incendios forestales, lograron finalmente ya tener bajo control el incendio que se registró en el Cerro del Cacique, importantísima área natural del oriente michoacano, donde es parte justamente del lugar donde se alberga justamente la mariposa monarca. Por fortuna ya está bajo control. Le informo ahora que un total de 22 estudiantes de diversas escuelas normales del estado fueron expulsados por la Secretaría de Educación por desacato a las medidas de sana distancia, indisciplina y robo de vehículos. El subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado, Francisco Luis Sánchez Alfonso, confirmó la expulsión de 22 estudiantes de las normales oficiales del Estado por diferentes faltas como desacato a la sana distancia, indisciplina y robo de vehículos. En entrevista para Postdata, explicó que los directivos de las escuelas ya fueron notificados del cese de los jóvenes y señaló que la decisión fue tomada por una comisión dictaminadora que calificó como graves las faltas a las indicaciones oficiales de la Secretaría de Educación del Estado por poner en riesgo la vida de terceros. Lógicamente, bajo todos estos actos, la autoridad educativa tiene que actuar y tuvimos que revisar con una comisión dictaminadora para este tema y con todos los elementos jurídicos revisar el tema
y lógicamente los muchachos tienen varias faltas. Y nosotros clasificamos la falta muy grave y por lo tanto son expulsados 29 estudiantes de diferentes normales del Estado. Por su parte, uno de los voceros de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, que rechazó dar su nombre, calificó como autoritario y sin fundamento el proceder de las autoridades educativas estatales. Pues creo que es muy reprobable, pues. Nosotros, bueno, a pesar de que se menciona lo del confinamiento, supongo que se refiere a lo decretado por el gobernador del estado, pues este decreto pues no tenía como fundamento legal o pretendía pasar por encima de la ley, pues, de la Constitución, donde se menciona que el Congreso de la Nación es el único que puede decretar estas situaciones, pues. Entonces, por ese lado pues no tiene fundamento. Sí, reitero, es algo reprobable, algo autoritario, pues, y que pretende o que agudiza el conflicto, pues, porque como se menciona, nosotros estamos peleando por un derecho. Los estudiantes cuya matrícula fue dada de baja pertenecen a la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, Normal Superior de Michoacán, Normal de Educadoras, Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, Centro Regional de Arteaga, Primarias y Telesecundaria, así como el Centro de Educación Preescolar de Arteaga. Reporto para Postdata, Fernando Salgado. Bueno, vamos a ver si se mantiene la Secretaría de Educación con esta decisión. No vaya a ser que nos sorprendan unos días después en que, ante la presión que suelen ejercer los normalistas y ya con el respaldo, por ejemplo, de la CENTE, pues al final los perdonen y los vuelvan a tener en las listas, en cada una de las escuelas normales. Veremos qué pasa. Mientras tanto, pues ellos no cambian su esquema, ellos les optan por seguir violentando cualquier marco legal que se les ponga enfrente, y por ello alrededor de las 8 de la mañana del mismo viernes, estudiantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado retuvieron 2 vehículos cerca de la Normal Vasco de Quiroga en la tenencia de Tiripetío. Dicha movilización tardó alrededor de 2 horas, en las que camiones fueron pintados con consignas y su producto fue saqueado con un costo estimado de 300,000 pesos. Estos actos corresponden a la reacción de los normalistas en contra de la expulsión de los 22 compañeros dados de baja por la Secretaría de Educación en el Estado, así como la reducción de matrículas y la exigencia, además, para que liberen a los presos políticos, así lo indicó Nicolás, vocero de esta ONOEM, Organización de Normales. Cerca de las 10 de la mañana del mismo viernes, los camiones fueron liberados, claro está, ya sin el producto que cargaban. Ahí pues la reacción de los normalistas. De esta manera estamos llegando a la parte final. Gracias por el favor de su atención. Que tenga una excelente semana. Quédese con más noticias. Sigue Ignacio Martínez. Le invito a que nos sintonicemos de nueva cuenta mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces. Postdata. ¿Qué busca la directiva y los dueños de Monarcas Morelia, que ante el rumor creciente de que dejan la capital michoacana para ir a Mazatlán, optan por quedarse callados? ¿Qué busca Monarcas Morelia?